Geraldine, ¿me confirma si puedes admitir a los que están llegando? Ya estoy mirando a ver si los puedo, no los encuentro. Qué raro. Ay, No te aparece ver sala de espera. Yo te estoy compartiendo pantalla. ¿No te aparece esto? Y aquí admitir a todos. no me aparece. Bueno, pues igual tengo que Solo me iniciar. aparecen asistentes y moderadores. Y bueno, lo voy a dejar de esa manera. Y ahí voy, apenas sienta que llegan más estudiantes, iniciamos. Bueno, reciban un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Buenas tardes. Buenas tardes. Reciban un cordial saludo, estudiantes del curso Pensamiento Lógico Matemático. Les damos la bienvenida a los estudiantes de la zona Boyacá para el SEAD de Duitama, grupo 6, y el SEAD de Socha, grupo 7. Les comentaba que es muy importante que revisemos en campus. Ahorita les muestro bien cómo es que revisamos en campus en qué tipo de e-learning nosotros ya nos inscribimos. Que es lo importante que podamos ingresar a donde se inscribieron, porque ese tutor es el que los va a tener en el listado. Al final de la sesión les voy a compartir y les voy pues a resolver las dudas para que todos cuando terminemos podamos verificar. Listo. Vamos abriendo. ¿En qué consiste la primera tarea? La tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos. Es importante que tengamos claro que el curso, como todos saben, tenemos 500 puntos posibles. Ya agotamos 25 puntos en esa pretarea y vamos a iniciar por 100 puntos, que es esta actividad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama la actividad? Métodos para probar la validez de un argumento. Listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo general? Afianzar en el estudiante las temáticas de esta unidad 1, que es Fundamentos de la Lógica. Como objetivos específicos tenemos reconocer algunos conceptos básicos sobre el lenguaje simbólico y el lenguaje natural, elaborar las tablas de verdad y las leyes de inferencia lógica, realizar una actividad interactiva correspondiente a la tarea 1, métodos para probar la validez de un argumento. ¿Qué es importante recordar? Bueno, en esta unidad ustedes van a manejar conceptos como lenguaje natural, lenguaje simbólico. ¿Qué es el lenguaje natural? Es todo lo que nosotros hablamos comúnmente. El lenguaje natural hablado o escrito por nosotros los humanos, pues para poder comunicarlos. Entonces, ese lenguaje natural es un párrafo o es un texto en el cual nosotros vamos a ver involucradas premisas. Entonces, ¿qué son las premisas? Pues son proposiciones, ¿cierto? Con un grado de verdad, si son verdaderas o falsas, que tienen un sujeto, que tienen un verbo y que tienen un predicado. Entonces, un ejemplo de lenguaje natural, si Colombia es un país, entonces Colombia tiene una capital. Bogotá es la capital de Colombia y Bogotá tiene más de 7 millones de habitantes. Por lo tanto, Colombia no es un país y Bogotá no tiene más de 7 millones de habitantes. Entonces, si nosotros vemos, en rojo tenemos las premisas y en verde tenemos la conclusión. Vamos a revisar
en este curso y en esta unidad cómo se representa, por lo menos, por lo tanto, en un lenguaje simbólico. Cómo se representa y en un lenguaje simbólico. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el lenguaje simbólico. Se refiere a un lenguaje que, como su nombre lo indica, utiliza símbolos, mismos que sustituyen las expresiones que hacemos en el lenguaje natural. Entonces, como en el ejemplo anterior, nosotros vemos las premisas en rojo y vemos la conclusión en verde. Vamos a separar esos conectores. Vea, aquí hay un punto seguido, aquí hay una I. Esos son conectores lógicos que ahora más adelante vamos a ver cómo se representan. Entonces, una proposición P va a ser Colombia es un país, ¿cierto? Esto tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un predicado. Pero nos damos cuenta que sí es un conector, que entonces es un conector, que este punto es un conector, que esta I es un conector y este punto otro conector, este por lo tanto es otro conector. ¿Cuáles son las proposiciones? Bueno, entonces en ese caso nosotros vemos Colombia es un país, Colombia tiene una capital, Bogotá es la capital de Colombia. Mire, le quitamos los conectores. Bogotá tiene más de 7 millones. Entonces, ¿qué es una proposición? Una proposición es aquello que nosotros le podemos dar un grado de veracidad, ¿cierto? Puede ser verdadero o falso. Voy a ir a la sala a ver si tenemos en espera estudiantes. Voy a ir al chat. No, la asistencia la pasamos al final cuando podamos resolver la actividad. Recuerden que este es un encuentro sincrónico en miras de que podamos afianzar la tarea 1 para pues que tengamos un desarrollo pues más sencillo. Listo. Entonces, una proposición simple es una proposición que puede descomponerse en expresiones que no puede comprometer, o sea, digamos, que no tiene conectores lógicos, ¿cierto? Y que tiene un grado de veracidad, ya sea verdadero o falso. Tiene un sujeto, tiene un verbo y tiene un predicado. ¿Qué es una proposición compuesta? Pues como su nombre lo indica, es compuesta o molecular y es cuando se unen dos proposiciones simples con un conector. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de una proposición simple. Ingeniería industrial es un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. La UNAD tiene acreditación de alta calidad. Una proposición compuesta. Si estudio en la UNAD, entonces matriculo el curso de cátedra unadista. Asisto a todos los B-Learning y obtengo buenas calificaciones el curso. Entonces, en ese lenguaje natural, nosotros ya vemos que existen unos conectores para enlazar proposiciones simples y para formar proposiciones compuestas. Esos conectores tienen unos nombres especiales. Son 5 conectores y tienen un comportamiento en las tablas de verdad dependiendo del número de proposiciones. Entonces, ¿qué vamos a fundamentar? ¿Qué es un conector lógico? Entonces, un conector lógico, pues son símbolos o palabras que se utilizan para conectar dos o más proposiciones simples, de modo que ese valor de verdad de esa proposición dependa del valor de verdad de las proposiciones que lo componen. ¿Listo? Entonces, más adelante vamos a ver cómo funcionan esos conectores, pero debemos conocerlos. Debemos saber cómo se llaman, cuál es el símbolo y cuál es su traducción, digamos, en el lenguaje natural, en el lenguaje que nosotros usamos. Entonces, el primero es la negación, ¿cierto? Este es el símbolo de la negación. Es una rayita o una cosita o un palito. Espera a ver si lo ven. Están llegando más estudiantes. Listo.
Bueno, entonces, esta negación se puede en lenguaje natural entender como un no es cierto, no es el caso que, no ocurre que, nunca, es erróneo, es falso, es inadmisible. O sea, cuando nosotros manejemos un lenguaje natural, pues nosotros como este ya sabemos que es una negación. Una conjunción es el gorrito y enlaza dos proposiciones con un lenguaje natural que es y, o pero, o sin embargo, o además, aunque, de la misma manera, también, del mismo modo, incluso, así como, tal como, no obstante, a pesar, ¿sí? Pero el símbolo en lenguaje natural, digamos, es y. La conjunción es y. Ahora vamos con la disyunción, que es el gorrito hacia abajo. Entonces, en lenguaje natural es una o también se puede reemplazar por un excepto que, o un salvo que, o un solo que, a menos que, o también. El condicional es una flechita en el sentido de la derecha y en lenguaje natural es un sí, va una proposición, entonces otra proposición. Esa es la nomenclatura en símbolo, ¿cierto? En símbolo es una flechita, pero en lenguaje natural enlazamos dos proposiciones. La primera es sí, P, entonces Q. ¿Qué quiere decir? Que ahí vamos a tener un antecedente y vamos a tener un consecuente. Y el bicondicional es una flechita doble que significa sí y solo sí. O sea, sucede P, sí y solo sí, sucede Q. ¿Listo? Bueno. Vamos a ver este video para la construcción de tablas de verdad. Todos me confirman si lo pueden escuchar. Voy a ponerle el máximo de volumen en miras de que lo puedan escuchar. Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. En este video Lo agrando un poquito. Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. En este video vamos a observar cómo construir tablas de verdad. Lo primero que vamos a recordar es los valores de verdad de nuestros conectores lógicos. Recordemos que trabajamos el conector negación, el conector conjunción, disyunción, condicional y bicondicional. Ok, ahora vamos a observar cuáles son las excepciones en cada uno de ellos para que lo podamos aprender a diferenciar más rápidamente. En el caso de la conjunción, decimos que será verdadero cuando ambas proposiciones son verdaderas. En el caso de la disyunción, vamos a decir que es falso cuando ambas proposiciones son falsas. En el caso del condicional, tendremos que será un valor de falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Y en el caso del bicondicional vamos a tener que cuando tengan el mismo valor de verdad, nuestras proposiciones va a ser verdadero. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo de cómo construir una tabla de verdad con sus pasos. Vamos a tener una expresión simbólica, no P y R, y P entonces Q. Lo primero que hay que observar es cuántas proposiciones simples tiene este argumento. En este caso tiene P, Q y R. Son tres proposiciones simples. Nuestra fórmula para hallar el número de filas de esa tabla de verdad es 2 a la n, siendo n el número de proposiciones simples que obtuvimos en nuestro argumento, en este caso 3, por lo tanto nuestro ejemplo va a tener 8 filas. 2 a la 3 es 8. ¿Cuáles son los pasos para construir esa tabla de verdad? Ya identificamos el número de proposiciones simples. Luego vamos a reemplazar ese número de proposiciones simples en la fórmula 2 a la n para saber el número de filas. Ahora vamos a ir a un Excel donde vamos a ubicar en columnas primero las proposiciones simples positivas, luego las negativas que tenemos en el argumento y ubicamos los signos de agrupación de adentro hacia afuera. Recordemos que en cada columna debe haber un conector lógico.
utilizar las tablas de los conectores lógicos y hacemos la conclusión. Vamos al Excel entonces. Entonces, como dicen, primero ubicamos las columnas de las proposiciones simples. Como sabemos que tenemos 8 filas, vamos a hallar la mitad de ese 8 para colocar el orden de las combinaciones. La mitad de 8 es 4, entonces vamos a iniciar colocando 4 valores de verdadero y 4 valores de falso. Para la siguiente columna, a ese 4 vamos a hallarle la mitad, que es 2, para hacer las combinaciones correctamente. Entonces, 2 valores de verdadero, 2 valores de falso, 2 valores de verdadero, 2 valores de falso. Ahora a ese 2 le hallamos la mitad, que es 1. Entonces vamos a decir verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Y a la columna de la negación de no P le colocamos el valor de verdad contrario al que tenemos aquí. Es decir, falso, 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 verdadero, 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 verdadero. Muy bien. Entonces, como vamos a arrancar con los signos de agrupación de adentro hacia afuera, lo primero que vamos a ver es no P y R. Entonces tenemos que vamos a trabajar con la negación y con un conector conjunción que es I. Muy bien, entonces vamos a trabajar con esta columna y con esta columna. Recordemos que en la conjunción nos decía que solamente será verdadero cuando ambas son verdaderos. Entonces buscamos las dos filas que dan verdadero, lo colocamos como verdadero. Aquí también tenemos verdadero, no hay más, el resto lo llenamos automáticamente de valores de falsedad. Ahora bien, viene un condicional y nos decía el condicional, será falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Recordemos que en este caso el antecedente es P, que está antes de la flecha, y el Q es el consecuente. Entonces vamos a trabajar P, entonces Q. Entonces aquí tenemos que el antecedente P es verdadero y el consecuente es falso. Entonces en estas dos filas tendremos el valor de falso. El resto serán verdaderas. Muy bien. Ahora, como decíamos que trabajamos los signos de agrupación de adentro hacia afuera, vamos a trabajar el corchete. ¿Y cuál es el conector que nos une en ese corchete? Es una conjunción, miremosla aquí. Entonces vamos a trabajar con estas dos columnas. De nuevo, cuando tenemos una conjunción solamente será verdadero cuando ambos son verdaderos. Es este caso y es este caso. Entonces, verdadero, verdadero. Ahora el resto lo llenamos con valores de verdad de falso. Muy bien, ahora por último debemos analizar el resultado final que nos dio esta tabla de verdad. En este caso nos dieron combinaciones de valores de falso y de valores de verdadero. Entonces venimos acá y decimos que cuando una tabla de verdad nos da un resultado con un combinatorio de verdadero y falso, vamos a tener una contingencia. Si ese resultado nos hubiera dado puros valores de verdad de falso, vamos a decir que es una contradicción o un absurdo. Y si nos hubiese dado un valor de verdad de verdadero en todas las filas, decimos que tenemos una tautología. Muchas gracias por atender este video. Bueno, ¿está ahí alguna pregunta? Voy a ver el chat. No puedo volver a entrar. Ya están admitidas. Ok, entonces vamos a continuar. Bueno, el último tema, digamos, que debemos tener en cuenta es el de las reglas de inferencia. Entonces, ¿qué son las reglas de inferencia? Pues son reglas que nos van a permitir revisar la veracidad de un argumento. Solo se pueden aplicar, este es como lo más importante que deben tener, el concepto más importante, solo se pueden aplicar cuando el resultado de nuestra tabla es una tautología. Nosotros ya vimos en ese video la manera como se construye la tabla.
¿cierto? Depende del número de proposiciones. N es el número de proposiciones. El número de filas va a ser 2 elevado a la n, ¿cierto? Si tenemos 3 proposiciones, vamos a tener 8 filas. Primero colocamos las proposiciones y luego la operación entre esas proposiciones, teniendo en cuenta nuestros conectores lógicos. Si toda nuestra tabla nos da una tautología, es decir, que todos los resultados son verdaderos, significa que podemos aplicar las reglas de inferencia. Entonces, ¿qué son las premisas? Pues son esas hipótesis que se plantean, supuestos básicos, proposiciones, fórmulas, enunciados. Todas las anteriores se plantean siempre y se consideran como verdaderas. ¿Qué es una conclusión? Es esa proposición que se desea probar, o sea, saber si es verdadera o saber si es falsa, a partir de quiénes de las premisas. Y estas reglas de inferencia son conjuntos de pasos que se utilizan para obtener una conclusión de acuerdo a las premisas. Entonces, seguidamente vamos a repasar esas leyes de inferencia estoy admitiendo. Vamos a repasar esas leyes de inferencia mediante el objeto virtual. Entonces, ¿qué son las leyes de inferencia? Entonces vamos a empezar a recorrer este objeto virtual. Entonces nos dice que son reglas que nos permiten identificar en una forma clara uno de los métodos para demostrar la validez de argumentos mediante la aplicación correcta de esas leyes de inferencia. Hola, bienvenidos. El presente objeto virtual de aprendizaje te llevará a conocer todo lo relacionado con las leyes de inferencia lógica. La inferencia lógica es la manera como obtenemos conclusiones a partir de enunciados u observaciones dadas. Para ello, utilizamos un proceso llamado demostración lógica, en el cual se utilizan las reglas de inferencia. Recuerda, para utilizar las reglas de inferencia debemos contar con un razonamiento, el cual, a partir de un conjunto de proposiciones llamadas premisas, se obtiene un resultado llamado conclusión. Te invito a navegar en esta herramienta para que conozcas más a fondo la aplicación de las reglas de inferencia. Bueno, entonces vamos a ver la definición de regla de ley de inferencia. Es un cálculo lógico. Estas reglas transforman aquellos esquemas formales que no permiten derivar unas fórmulas bien formadas a partir de otras premisas. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos hacer? Lo primero es identificar las premisas y la conclusión en un argumento. Entonces, siempre que tengamos puntos seguidos, nosotros sabemos que así estamos separando las premisas dentro de un argumento. Luego construimos la tabla de verdad donde se encuentren incluidas las premisas y la conclusión. Luego revisamos el resultado final de la tabla de verdad, pues para verificar si es una tautología. Si no es una tautología, no podemos aplicar leyes de inferencia. Es el concepto que debemos tener. Organizar y enumerar de forma vertical las premisas e identificar la conclusión. Finalmente, aplicamos las leyes de inferencia indicando cuáles de ellas se utilizaron con la abreviatura de la ley aplicada y repetir el paso 5 hasta llegar a la conclusión. Los elementos. Entonces ya sabemos que los elementos son las premisas, son hipótesis que se plantean, supuestos básicos, proposiciones, fórmulas o enunciados. Todas las anteriores se plantean siempre y se consideran como verdaderas. La conclusión es como la proposición que se desea probar a partir de las premisas. Y las reglas de inferencia pues son esos pasos que utilizamos para obtener otras conclusiones de acuerdo con las premisas. ¿Cuáles son esas leyes de inferencia? Digamos, las más trabajadas, las más solicitadas aquí en esta actividad es el modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, silogismo hipotético. ¿Listo? Entonces, ¿en qué consiste? Nosotros vemos
y ya debemos tener fundamentado que este conector es un condicional y a esto se le llama un antecedente y un consecuente. ¿Listo? Pasa esto, si pasa esto, entonces ocurre Q. Esta es una proposición simple. Entonces, ¿cuándo nosotros podemos aplicar modus ponendo pones? Cuando tenemos un condicional de esta manera, cuando tenemos otra proposición simple y que se concluye el consecuente. Des en cuenta que el antecedente es la misma proposición simple, entonces aplicando modus ponendo pones vamos a concluir el consecuente. Aplicando modus tollendo tolles, entonces, ¿qué nos dice? Que si tenemos un condicional y tenemos otra proposición simple cualquiera, que es la negación del consecuente, concluimos estos tres punticos, se va a identificar en lenguaje simbólico la conclusión. Entonces, aplicando tollendo tolles, vamos a concluir el consecuente, el antecedente negado. Y un silogismo hipotético se puede aplicar cuando, si tenemos dos condicionales, ¿con qué características? Que este es un antecedente y un consecuente. El antecedente del segundo condicional es el consecuente del primero. Y el consecuente es cualquiera. ¿Qué concluimos? El antecedente del primero con el consecuente del segundo. Entonces, ¿qué nos dice en este caso el modus ponendo pones? Nos dice que en este caso es una de las premisas, debe existir un condicional, lo que ya dijimos, entonces, o implicación donde se establece la relación entre las dos proposiciones de causa-efecto. La regla ponendo pones significa afirmando, afirmo. ¿Listo? Tollendo tollens nos dice que negando niego. Y en este caso el condicional establece que al negar ese consecuente necesariamente negamos el antecedente. Y en el silogismo hipotético nos dice que al aplicar esta regla se debe contar con dos premisas. Cada una de ellas debe haber un condicional. Obligatoriamente se debe tener que el antecedente de un condicional será el consecuente en la otra premisa condicional. Como resultado se obtiene un nuevo condicional cuyo antecedente es en su posición el que no se repite y de igual forma el consecuente es el que tampoco se repite. Dicho de otro modo, si una causa se sigue, una consecuencia, y esta consecuencia es una vez una causa de una segunda consecuencia. Nada de esto se lo tienen que aprender de memoria. Esto lo encontramos en unas tablas y lo que vamos a aprender es a familiarizarnos con esas leyes de inferencia. En nuestro lenguaje simbólico, dependiendo del lenguaje simbólico que nos den, nos vamos a familiarizar. Están llegando ya estudiantes, pues como muy tarde, son las 7 de la noche, la citación era a las 6:30. Bueno, entonces continuamos con otras tres leyes de inferencia. Otra ley de inferencia, aquí ya nos damos cuenta que ya no tenemos un condicional, sino que tenemos una disyunción. Recuerden que había la negación, que es estas son negaciones. La conjunción, que es este sombrerito volteado. La disyunción, que es esta. El condicional y el bicondicional, que es la doble flechita. Esto es el símbolo de conclusión. Entonces, ¿qué nos dice modus tollendo ponens o silogismo disyuntivo? Que si tenemos dos proposiciones en disyunción y negamos alguna de ellas, concluimos la otra. ¿Listo? Se denomina afirmo, significa negando afirmo. Se debe tener entre las premisas una disyunción y si uno de esos elementos de la disyunción es negado, por lo tanto, el otro elemento es afirmado. Entonces, dos proposiciones en disyunción. Niego alguna de ellas, concluyo la otra. Este dilema constructivo, para poder aplicar esta, ¿qué requerimos? Dos proposiciones en disyunción. Un condicional donde una de ellas es el antecedente, ¿cierto?
Y la otra también es el antecedente. Concluyen cosas diferentes, proposiciones diferentes. ¿Qué concluye el dilema constructivo? Concluye los consecuentes en disyunción. La doble negación significa pues que yo voy a negar una proposición que ya está negada, entonces voy a tener una proposición afirmativa. ¿Listo? Bueno. Otras leyes de inferencia. Entonces, está la ley de la simplificación. Esta ley es supremamente importante porque si ustedes se dan cuenta, las anteriores requieren una proposición simple. Aquí tenemos dos proposiciones en conjunción. Esta es la conjunción o, ¿no? La que sabemos en lenguaje natural que es o. La disyunción, perdón, esta es la I. La que es volteadita es o. El condicional es sí, entonces, y el bicondicional es sí, solo sí. Bueno, si aquí tenemos dos proposiciones unidas con este tipo de conector, aplicando la ley de simplificación, yo puedo separarlas y concluyo otra premisa como P y otra premisa como Q. ¿Listo? Otra ley importante es la ley de absorción. Si yo tengo un condicional, puedo concluir ese condicional, pero le puedo colocar en conjunción el mismo antecedente. Eso es si requerimos hacer a veces artificios para poder llegar a la conclusión. La conjunción, así como yo puedo separar dos proposiciones, las puedo unir. Aquí tengo dos proposiciones separadas, entonces, ¿qué concluyo? Que puedo unir las dos dependiendo de lo que yo tenga en la conclusión para poder demostrar. Las leyes de Morgan, entonces, esto significa, estas tres rayitas significa que esto que está aquí es equivalente a tener esta expresión. Entonces, si negamos dos proposiciones en conjunción, es equivalente a tener la negación de P en disyunción con la negación de Q. Y si negamos dos proposiciones en disyunción, es equivalente a tener la negación de Q en conjunción con la negación de P. El condicional, entonces, significa que si yo tengo esta expresión de un condicional, equivale a tener esta otra expresión. ¿En qué? En una disyunción, pero con mi primer antecedente negado. Eso quiere decir que si yo hago esto en mi simulador, que más adelante les mostramos cómo es el simulador, el resultado de esta tabla es exactamente el resultado de esta otra. Y la proposición contraria significa que si yo tengo un condicional, me equivale a tener el consecuente negado, ¿cierto? Y en condicional con el antecedente negado. Entonces, esto más que todo es una interpretación. Si yo tengo una proposición P, yo le puedo colocar en disyunción otra proposición y equivale a lo mismo. Bueno. Me están llegando más estudiantes. Listo. Entonces, observemos con atención algunos ejemplos de leyes de inferencia. Entonces, veamos acá. La proposición P, Carlos se ejercita. La proposición Q, Carlos tiene un buen estado físico. Entonces, si Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. Carlos no tiene buen estado físico. Por lo tanto, Carlos no se ejercita. ¿Qué ley es? Modus tollendo tollens. Ahora, modus ponendo ponens. En Manizales llueve, en Manizales hace frío. Esto lo conocemos como declarar las proposiciones simples. Siempre se declaran en afirmativo, no van conectores y no van negaciones. ¿Cómo queda el lenguaje natural de esta ley de inferencia? Si en Manizales llueve, entonces en Manizales hace frío. En Manizales llueve, por lo tanto, en Manizales hace frío. Silogismo hipotético.
tenemos 3 proposiciones. ¿Cómo es el silogismo hipotético? 2 condicionales, donde el consecuente es el antecedente del segundo y concluye ere, por ejemplo, otra proposición diferente. La conclusión del silogismo hipotético es el antecedente del primero con el consecuente del segundo. Si Ana va de compras, entonces se gasta el sueldo. Si Ana se gasta el sueldo, entonces se queda sin dinero. Por lo tanto, si Ana va de compras, entonces se queda sin dinero. Así, a esto le llamamos lenguaje simbólico, a esto le llamamos lenguaje natural. A esto le llamamos declaración de proposiciones simples. Si ustedes se van a dar cuenta en su guía de actividades 1, el ejercicio 2 consiste en identificar la ley de inferencia y hacer les dan 3 leyes de inferencia y deben identificar y deben en lenguaje natural representar la ley. ¿Listo? Modus tollendo ponens. Entonces aquí vemos que son 2 proposiciones en disyunción. Leo juega fútbol. Leo juega baloncesto. Leo juega fútbol o, esta es la disyunción, Leo juega baloncesto. Leo no juega fútbol. ¿Qué concluyo? La otra, ¿cierto? Sí, ahí decía la ley. Si coloco 2 proposiciones en disyunción y niego cualquiera de las 2, mi conclusión es la otra. Por lo tanto, Leo juega baloncesto. Y la doble negación es negar 2 veces una proposición. Entonces, si está negativa, pues la vamos a tener positiva. Y si está positiva, la vamos a tener negativa. No es cierto que Valentina no hizo la tarea. Conclusión, Valentina hizo la tarea. Listo. Entonces, ahora vamos a resolver preguntas. No importa si las resolvemos mal. Ustedes se van a ir dando cuenta si vamos familiarizándose, o sea, si se van familiarizando con el tema. Los que quieran abrir micrófono, pueden abrir el micrófono para contestar. Bueno, primero voy a ver cuántos estudiantes tenemos. Tenemos 106 estudiantes. Bueno, en este grupo son 330 estudiantes. Listo. Entonces vamos a continuar. Valentina estudia ingeniería industrial o estudia economía. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una disyunción, ¿cierto? Entonces ya sabemos cuál es, P o Q, ¿cierto? Valentina no estudia economía, estamos negando a Q. ¿Cuál será la conclusión? Valentina estudia ingeniería industrial. ¿Cuál es la ley de inferencia? Entonces, a eso es a lo que nosotros vamos a ir a revisar en la tabla de leyes de inferencia. Ahorita les muestro el enlace Padlet, cómo lo pueden hacer de una manera sencilla. ¿Quién se acuerda? ¿Quién me dice si es modus tollendo ponens, si es modus tollendo tollens o si es silogismo hipotético? Es la B. Modus. Bueno, respuesta incorrecta. Siga intentando. Es la A. Respuesta correcta. Ha elegido la regla de inferencia adecuada. ¿Listo? Entonces, tollendo ponens. Por favor, me cierra el micrófono y solo cuando vayan a contestar, lo abren. ¿Listo? Pregunta 2. Si me levanto temprano, entonces llegaré temprano a clase. Entonces, ustedes de una vez identifican. Si P, entonces Q. No llegué temprano a clase. ¿Qué estoy negando? Esto es no P, ¿cierto? ¿Qué concluyo? No Q. No me levante temprano. Ah, perdón, estoy interpretando mal. Si P, entonces Q, entonces no Q, ¿qué concluyo? No P. ¿Cuál es la ley de inferencia? Entonces, para repasar... Es la B. Bueno, es la B. Entonces, para repasar, les muestro.
Modus ponendo pones me dice que si tengo un condicional y una proposición cualquiera, concluyo el consecuente. ¿Cierto? Modus tollendo tolles me dice que si tengo un condicional y niego el consecuente, concluyo la negación del antecedente. Entonces, ¿cuál será? Sería la B. Muy bien. Muy bien. Ahora, si se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso, entonces se contratan más tutores. Yo ya interpreto si P, entonces Q. Si se contratan más tutores, entonces se amplía la sala de tutores. Entonces, si Q, entonces ERI. La conclusión, si se matriculan más del cupo de estudiantes en el curso, entonces se amplía la sala de tutores. Si P, entonces ERI, ¿cierto? ¿Cuál es? Silogismo hipotético. Muy bien, eso me agrada. Listo. Bueno, otro ejercicio, entonces veamos de qué se trata. A continuación, tenemos un ejercicio de aplicación en donde se nos presenta un primer argumento. De ese argumento extraemos las proposiciones simples. Una vez organizadas estas proposiciones simples, es posible hacer una expresión simbólica. Para luego hacer la respectiva numeración de premisas y por último se deja la conclusión sin numerar. Una vez organizadas y enumeradas las proposiciones, debemos determinar las leyes de inferencia a aplicar para llegar a la conclusión. Recordemos que cada que creamos una nueva premisa debe ir numerada en el consecutivo hasta llegar a la conclusión. Listo, entonces, ¿qué significa? Tenemos el argumento. Ya ustedes más o menos saben cuál es la dinámica. La dinámica es colocarle el nombre a las proposiciones. Recuerden que empezamos a partir de la P en adelante. P, Q, R, S, T, U, V. Así, V, perdón. Si Andrés está matriculado en el curso de programación, entonces no estudia ingeniería de alimentos. Entonces ahí tenemos si P, entonces no Q. ¿Andrés está matriculado en la UNAD o es buen estudiante? Aquí tenemos una disyunción, ¿cierto? Andrés estudia ingeniería de alimentos y está matriculado en la UNAD. Aquí tenemos una conjunción. Por lo tanto, Andrés no está matriculado en el curso de programación. ¿Qué hacemos? Separamos las proposiciones, las podemos marcar en un color diferente o primero que todo podemos encerrar los conectores de una manera que nosotros podamos tener claro las proposiciones simples. Siempre se declaran en positivo. ¿Qué significa? Que no va ningún no. En lenguaje simbólico sí colocamos las negaciones. ¿Listo? Ahora, como son 4 proposiciones, recorremos ese lenguaje natural y empezamos a colocar los conectores lógicos. En ese caso nos va a quedar R, entonces no Q, I, P o S, y Q y P. Cerramos todo lo que son las premisas. Estas que se encuentran en paréntesis es lo que nos separa los puntos seguidos y se colocan con conjunciones. Esto se puede reemplazar por la conjunción o por el punto seguido, digamos, en interpretación. Y estas se encierra porque todo este es el antecedente y este es el consecuente. O sea, este es por lo tanto, si pasa todo esto, por lo tanto, no eres. Veamos la anterior para que les quede más claro. Entonces, si Andrés está matriculado en el curso de programación, entonces no estudia ingeniería de alimentos. Hasta ahí va un paréntesis. Andrés está matriculado en la UNAD o es buen estudiante. Ahí va otro paréntesis.
Andrés estudia Ingeniería de Alimentos y está matriculado en la UNAD. Pero si ven que este sí y este por lo tanto significa que todo esto va encerrado y vamos a concluir que Andrés no está matriculado en el curso de programación. Listo. Después de ello, ¿qué debemos hacer? Enumeramos las premisas. Las premisas son las que están en paréntesis. Vamos a tener 3 premisas y tenemos esta conclusión. Vamos a verificar si esto es una tautología para poder aplicar las leyes de inferencia y poder llegar a esta conclusión. Entonces, ¿cómo aplicamos esas leyes de inferencia? Bueno, eso que dije antes es lo que vamos a hacer en el ejercicio 4, donde deben hacer su tabla manual, su tabla simulada. ¿Listo? Aquí les vamos a explicar lo de las leyes de inferencia. Entonces, si nosotros vemos, siempre que veamos Profe. esta conjunción, dime. Están escribiendo en el chat que hay al compañero que les está fallando el internet y que si los puede dejar ingresar de nuevo. Ya les estoy. Las preguntas las resuelvo al final. Bueno, si vuelve a aparecer, por favor, me indicas. Listo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que debemos hacer es revisar si tenemos 2 proposiciones en conjunción. Lo primero que hacemos es aplicar la ley de la simplificación, que es separar estas 2 proposiciones. Entonces, ¿cómo hacemos? Obtenemos una premisa 4, que es Q, ¿cierto? ¿A dónde tenemos que llegar? A nuestra conclusión. Veamos la sesión anterior. Premisa 1, premisa 2, premisa 3. Debemos buscar qué ley de inferencia aplicamos para llegar a esta no R. Entonces nosotros ya vemos que aquí tenemos un condicional, pero que nos falta una proposición simple. Y aquí en esta conjunción podemos separarlas. Si obtenemos a Q, podemos simplificar de una vez y aplicar la ley de inferencia que nos va a dar la negación del antecedente. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos la ley de la simplificación en la premisa 3 y obtenemos la premisa 4. Y aplicamos modus tollendo tolles, ¿entre quién? Entre P1 y entre P4 para obtener a P5, que es la negación de R. Esa es la dinámica para las leyes de inferencia. Entonces, veamos este ejemplo. Nos dice, la siguiente forma corresponde a ¿cuál ley de la inferencia lógica? Un antecedente, una proposición simple, concluimos el consecuente. Tolendo tollens, ponendo ponens o tolendo ponens. Ponendo ponens. Muy bien. Ok. Ahora, ¿Javier va a cine o va al estadio? ¿Cierto? Aquí tenemos 2 proposiciones en disyunción. Tenemos nuestra primera premisa. Si Javier va al cine, entonces Javier sale con Sofía. Aquí tenemos un condicional. Sí, entonces. Y va otro paréntesis. Si Javier va al estadio, entonces Javier sale con Gabriela. Aquí tenemos otro condicional. Sí, entonces. Quiero que vayan haciendo ese ejercicio mental, ¿cierto? Porque ese ejercicio mental es el que les va a permitir ubicarse rápidamente y no confundirse, porque igual en el examen final, en la prueba objetiva cerrada, van a hacer ejercicios muy sencillos, pero pues obviamente deben tener esta fundamentación para el curso. ¿Qué hacemos? Nosotros podemos rayar con un papelito y aquí le colocamos el O, aquí le colocamos P, le colocamos Q, colocamos los paréntesis, es una forma sencilla. Javier va al cine es la misma P, entonces otra proposición porque esta no estaba, ¿sí? Vamos haciendo con paréntesis. Si Javier va al estadio, ya sabemos que es el consecuente de esta, con el consecuente de esta. Entonces nosotros ya sabemos
que hay dos consecuentes iguales y hay dos proposiciones en disyunción y por ahí nosotros vimos esa regla, ¿cierto? ¿Cuál será? Es una de estas dos. Hay una que concluye el antecedente de la primera con el consecuente de la segunda y hay otra que como son los mismos concluyentes. Pues la ahí B. ya- Mismo hipotético no es. Ah, ok. Entonces, Esa es la miramos, disyunción. miramos y no importa si nos equivocamos o alguien está más seguro. Bueno. Sí, bueno, ese sí lo bueno, sí, entonces se dan cuenta que no es una cosa del otro mundo, es sencillamente tener esas leyes y empezar a interpretarlas, que es lo importante, tener el concepto de la conjunción, ¿cierto? Que es y, la disyunción, que es o, el condicional, que es sí, entonces, el bicondicional, que es sí y solo sí, y la negación, que es no. Entonces, si nos damos cuenta, si nosotros tenemos esos conceptos claros, entender las leyes de inferencia, porque aquí nadie se tiene que aprender nada de memoria. En su examen final siempre van a tener el material a la mano. Desde el curso Pensamiento Lógico Matemático se les da este enlace Padlet, donde ustedes encuentran el video de indicaciones de cada unidad. Está la guía, están los ejercicios de anexo, está el simulador. Está el link para el simulador, estos los pasos, está toda la bibliografía que les piden para cada ejercicio, están las indicaciones de cómo inscribirse en Albilearning y está bibliografía que ha hecho nuestra directora Carolina Castaño, está este genial de 2 minutos donde ustedes comprenden la actividad, está un video para el ejercicio 1, un video para el ejercicio 2, un video para el ejercicio 3, un video para el ejercicio 4 y las leyes de inferencia, digamos que es como lo más importante. Está también esta tablita para saber cuándo es tautología, cuándo es contradicción, cuándo es contingencia, cómo se construye la tabla. Es una actividad que aparentemente parece muy complicada, pero si ustedes se dan cuenta, si ingresan a una web, si ingresan a una sesión de B-Learning o si ingresan a un CIPAS, pues tienen la fórmula para empaparse del tema y para abordar la actividad. ¿Qué es lo más importante? Que puedan iniciar a elegir letra en el foro. Ahorita les explico y les muestro un poco de ello. Y pues hacerlo de la manera, empezar a construir. ¿Por qué? Porque de esa manera les garantiza que ustedes como estudiantes puedan recibir la retroalimentación por parte del tutor y puedan entregar una guía, una unidad perfecta. Y que estos puntos de pronto les sirvan para la siguiente. O sea, ¿qué es lo importante que quede claro en estas sesiones de B-Learning? Los puntos de sesión de B-Learning solo son para las actividades. ¿Qué pasa? Si yo tuve 10 puntos en la pretarea, yo no puedo tomar los puntos de B-Learning. O si si tuve solo 100 puntos en la POC, prueba objetiva cerrada, no puedo tomar los puntos de B-Learning. Los puntos de B-Learning son acumulativos solo para las unidades. ¿Qué significa? Que si yo tuve 80 puntos en mi tarea 1 y tuve 15 de la tarea de la sesión B-Learning, me va a quedar en 95. O sea, vale la pena hacer el esfuerzo de estar esta hora y media acá, ¿cierto? Si yo tuve 100 puntos, pero en la tarea 2 tuve 60 y entré a la tarea 1 y entré a la tarea 2, esos 30 puntos van para mi tarea 2. En la tarea 3, la actividad vale 150 puntos y hay una sustentación, pero resulta que no me supe desenvolver en la sustentación, que es muy sencillo, son 10 minutos, pero tenía 30 o 45 acumulados o los 50 los sostengo con ello. Pero ¿qué pasa si en el B-Learning fue tan claro y aprendí tanto y tuve 100, 100 y 150? Los puntos se pierden, no se van para las evaluaciones. O sea, aquí vinimos para aprender, ¿cierto? Ya si hay una bonificación, pues chévere. Pero ¿qué es lo importante? Que ustedes aprovechen estos encuentros sincrónicos, que se motiven a abordar las actividades, que se motiven a entrar a los foros, a aportar y ese proceso de autoconstrucción
que alcancen a recibir una retroalimentación. Entonces veamos esta última, el arriendo se mantiene válido o el dueño es responsable de las reparaciones. Tengo una proposición en disyunción con otra. El dueño no es responsable de las reparaciones. Estoy negando una de las dos. ¿Cuál es la respuesta? La otra, ¿cierto? El arriendo se mantiene válido. ¿Qué ley de inferencia es? A ver. ¿Qué dicen los demás? La B. La C. Toledo Ponens no es, porque en Toledo Ponens tenemos dos proposiciones en disyunción. ¿Se acuerdan? Ah, ¿sí ven? Aquí hay una disyunción. Tolendo toles y ponendo pones requiere un condicional. ¿Quién contestó tolendo pones? Para felicitarla. Yo. Bueno, entonces te felicito. Seleccione la respuesta correcta. Para poder aplicar el método leyes de inferencia, la tabla de verdad debe haber dado como resultado A, tautología, B, contradicción, C, contingencia. Tautología. Muy bien, quedó familiarizado ese concepto. Realizaste de esta forma correcta el 75% de las preguntas. Realmente aprendiste a reconocer y a diferenciar las leyes de inferencia. Pero te invito a seguir repasando para poder manejar el tema cada vez mejor. Bueno, este objeto virtual de aprendizaje ustedes lo encuentran en el campus y veamos aquí. Leyes de inferencia. Son un método de demostración de la validez de un argumento. Esto es para fundamentar. Para utilizar las leyes de inferencia debemos tener como resultado una tautología. Las leyes de inferencia siempre te llevan a la conclusión de un argumento y se usan para obtener conclusiones que consideramos normalmente válidas. Listo. Bueno, hasta ahí sería esa presentación. Volvemos acá. Este video es de leyes de inferencia y nos quedaría hacer el tallercito. Apreciados estudiantes, reciban un cordial saludo de parte de la Red de Curso Pensamiento Lógico y Matemático de la UNAT. Bueno, en esta presentación vamos a tratar algunos ejercicios donde vamos a demostrar, probar la validez de argumentos utilizando leyes de inferencia. Ok, el objetivo de esta presentación principalmente es desarrollar ejemplos de ejercicios muy similares a los propuestos en la guía del curso de Pensamiento Lógico Matemático para la tarea 1, donde se va a probar la validez de argumentos a través y utilizando las leyes de inferencia. Específicamente, ¿qué queremos ver al finalizar esta presentación? Reconocer algunos de los conceptos básicos y comprensión de las leyes de inferencia. Asimismo, aplicar las leyes de inferencia en forma correcta para ya llegar a las conclusiones esperadas de acuerdo al argumento. Bueno, aquí para poder continuar compartimos las principales leyes de inferencia, ¿no? Que las cuales pues ya previamente debemos tener una apropiación y claridad sobre los conceptos que ellas expresan, ¿no? Principalmente pues tenemos modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, ¿ok? Silogismo hipotético, está la función, simplificación disyuntiva, en fin, digamos aquí están las principales y más utilizadas leyes de inferencia. ¿Ok? Miremos el primer ejercicio. Entonces, tenemos esta expresión simbólica en lenguaje formal matemático, la siguiente expresión, el siguiente argumento, ¿ok? Donde tenemos P, entonces Q, y Q, entonces R, y no R, entonces no P. ¿Ok? Esto que nos podemos ver y de acuerdo a los conocimientos pues ya adquiridos, ¿no? Tenemos inicialmente la primera parte que son las premisas, ¿cierto? Tenemos las premisas, ¿sí? Luego tenemos el conector lógico entonces y tal
Y finalmente tenemos un consecuente. Es decir, tenemos unas premisas y un consecuente. Vamos a utilizar estas premisas utilizando leyes de inferencia lógica para llegar a esta conclusión. ¿Ok? Esto entonces lo expresamos de esta forma. Entonces, debemos mirar a partir de estas proposiciones cuál sería la más apropiada para llegar a esta conclusión. Entonces podemos ver que tenemos estas primeras premisas. La premisa P1, P entonces Q, la segunda premisa Q, QR. Vemos que esto es compatible con la regla o ley de inferencia de silogismo hipotético. Podemos ver que P entonces Q, Q entonces R, se puede tener la equivalencia, ¿cierto? De P entonces R, ¿ok? Entonces, aplicando esta ley, ¿cierto? Para la premisa 1 y 2, vamos a obtener la conclusión P entonces R, aplicando aquí como encerré en este círculo la regla, la ley de silogismo hipotético. ¿Ok? Lo podemos expresar acá de esta forma, SH, silogismo hipotético, y haciendo referencia a 1 y 2, a la premisa 1 y a la premisa 2, creando una nueva premisa que es la premisa 4. ¿Vale? Bueno, sigamos entonces con nuestro ejercicio. Entonces, podemos observar que aquí hay otra regla de inferencia, la Toledo-Tollens, ¿ok? Donde dice, si tengo un P, entonces llego a la conclusión Q. Si no se da Q, ¿qué significa? Que el precedente no es correcto, es decir, que el precedente sería no P. Ok, ¿dónde lo podemos aplicar? Miremos bien, si yo tengo acá P, entonces R, una negación de la consecuencia sería este, no R. Ok, entonces es muy factible que nos pueda funcionar. Y efectivamente, si yo tengo P, entonces R, y la conclusión no es R, pues significa que la premisa es no P. Ok, entonces con la premisa 3 y 4 llegamos a la conclusión de no P. ¿Ok? Y con esto, utilizando estas dos reglas de inferencia, podemos llegar a la demostración. Es decir, utilizando estas dos reglas de inferencia aplicadas sobre estas premisas, llegamos a esta conclusión, confirmando de que este argumento es, desde el punto de vista lógico, es válido. Hay que tener en cuenta el siguiente detalle. Para que una demostración sea realizable, sea demostrable, una argumentación sea demostrable, cuando se hace la tabla de verdad debe ser tautología, es decir, que la respuesta final, todos los valores son verdaderos. Bueno, pues yo creo que ya eso lo habíamos repasado. Ese video pues no me parece pertinente porque se nos está acabando el tiempo y nos falta resolver. Voy a compartirles este vínculo por el chat y todos, por favor, vamos a resolverlo. Para al final poder tomar asistencia. ¿Listo? ¿Me confirman si todos pueden ya ingresar al formulario? Lo vamos a resolver de una manera sencilla y rápida entre todos, pues de la manera pues, que podamos familiarizarnos y seguirnos familiarizarnos con el tema. ¿Todos tienen acceso al chat? Sí, señora. Sí, señora. Voy a leer algunos problemas de conexión. Ingreso. Cada letra, no entiendo esta pregunta. Su merced nos regale cómo se llama cada letra. ¿En qué parte consigo el Padlet? El Padlet, bueno, vamos a ir a ese punto que es importante.
Bueno, aquí para los estudiantes que ingresaron tarde, es importante que revisen en su entorno del campus, en su panel de entrada. Debajo del curso Pensamiento Lógico les sale en qué B-Learning están inscritos. Aquí cuando les dice el lugar de práctica sea Duitama, quiere decir que son los estudiantes de Duitama, pero cuando les dice ingresar, saben que están inscritos en el B-Learning virtual. Hay dos B-Learning. Hay una sesión presencial y hay una sesión virtual. A los que les aparezca así ya saben que tienen que ingresar al virtual. ¿Listo? Porque en ese se inscribieron. ¿Qué es lo importante? Que tengan claro que deben ingresar donde se inscribieron. ¿Por qué? Porque si nosotros los docentes vamos a ir aquí en el OIL, que es donde nosotros debemos asignar los puntos, yo tengo inscritos 110 estudiantes de Duitama y tengo 27 de Socha. Hay cupo, tengo 272 cupos en Duitama y 63 en Socha. ¿Qué asumo? Que los otros estudiantes se inscribieron al B-Learning presencial. Pero si ustedes se inscribieron al virtual, tienen que asistir al virtual porque si no, no les van a poder asignar los puntos. ¿Sí? A eso es a lo que yo me refiero. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a acá, voy inicio, aquí me aparece que ingresé a donde no es. Bueno, no quería perder tiempo en ello, pero bueno, ahí me aparecen los que están inscritos. No me voy a poner a leer porque no puedo perder el tiempo en ello. Yo lo que les invito es a que revisen en su bandeja y revisen. Si les aparece el link, están inscritos en el B-Learning conmigo, el virtual. El presencial es con el profesor Rubén. Todavía hay 106 estudiantes que no se han inscrito. O sea, si ingresaron acá y no se han inscrito, es importante que vayan y se inscriban. Profe, Sí, una dime. pregunta. Lo que pasa es que cuando yo fui a ingresar por mi teléfono no ingresó. Entonces, yo tenía una clase hacía un rato y sí me había ingresado, pero en esta no me ingresó y pues yo siempre asisto a los encuentros virtuales con mi compañero Fabián. Siempre ingresamos los dos porque pues, mi celular no sirve para entrar Tal vez a es que escuchar la clase. no tienes habilitado tu correo. Todo esto funciona con el correo institucional. No es que no me deja ingresar y entonces ahí fue cuando me dijo que le ayudara a ingresar y si ingresa en el celular de él y estamos los dos. Pues esos son problemas ya debes escribir a soporte técnico o a soporte campus para ver si tú tienes acceso a tu correo institucional normal. Debes revisar eso. Sí, profe, pero al ingresar en mi celular no ingresa, o sea, queda ahí parado, donde dice que uno entra como invitado y que escriba el nombre, queda parado y no deja ingresar. Entonces, Sí, cuando fui a ingresar, pues ya ingresé tarde y pues casi a la mitad de la clase, entonces ya no pude pues entender, sí. entonces yo ya estoy confundida, me toca volver a ver No te preocupes. ¿Qué pasa? Si no puedes ingresar hoy, la réplica de hoy es el sábado a las 8 de la mañana. Y si no puedes, pues vas a pero tener la grabación virtual. virtual. La réplica de este B-Learning de hoy es el sábado a las 8 de la mañana virtual. También está el presencial para los que se hayan inscrito presencial. Es que esta vez lo hicieron así, yo siento que confundieron a los estudiantes, pero pues si hay estudiantes que quieran ir, no sé. Profe, una pregunta, si en la plataforma... Listo, Juan Pablo, cuéntame. Una pregunta, si en la plataforma me sale solo links virtuales, o sea, pues yo tomé el link de ahí de la plataforma y estás ingresé. inscrito en ese, sí. Entonces, solo virtual, ¿verdad? Solo si no virtual. saldría presencial, pues... Sí, saldría Ok. presencial.
Listo, vale. Bueno, vamos a resolver el formulario. Ya todos están ahí, todos lo están haciendo. Es muy sencillo, colocan su correo, colocan sus nombres, sus apellidos, su número de identificación. La primera pregunta, ¿a qué conector lógico corresponde la siguiente tabla de verdad? Nosotros hablábamos de que estaba la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional, ¿cierto? Entonces vamos a ir al Padlet. Ay, yo dije que les iba a copiar el enlace del Padlet en el chat, pero que igual lo tienen en todos sus foros en el entorno de aprendizaje para la unidad 1. Ahí les compartí el... Vamos a ir y aquí en este tenemos la tabla. ¿Cómo funciona la conjunción? La conjunción es verdadera si las dos proposiciones son verdaderas, en otro caso falso, ¿cierto? ¿Cómo es la disyunción? La disyunción es falsa si las dos son falsas, en otro caso verdadero. ¿Cómo funciona el condicional? Si mi primera proposición es verdadera, mi segunda proposición es falsa, tengo un falso, en otro caso verdadero. Y el bicondicional, si tengo dos proposiciones del mismo valor, es verdadero, en otro caso falso. Es sencillo. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería? Condicional. Muy bien. Entonces van seleccionando. El conector lógico que en lenguaje natural se escribe O es. Entonces aquí debo hacer el repaso. Cuando nosotros tenemos esta conjunción, el lenguaje natural es I. Disyunción. Cuando tenemos este sombrerito volteado, es la disyunción y el lenguaje natural es O. Cuando tenemos me cierra el micrófono porque tengo retorno, por favor. Cuando tengo esta flechita con sentido a la derecha, es el condicional y el lenguaje natural es sí, entonces. Y cuando tengo la doble flechita es sí y solo sí. ¿Listo? Entonces ustedes mismos pueden dar esa respuesta. Ahora nos dicen, las partes que componen un conector condicional son, en este caso pueden marcar cualquiera de las dos, porque me dijeron que no tenía las dos. Son dos. Un condicional tiene un antecedente y tiene un consecuente. No se les puede olvidar las partes de un conector condicional, porque eso les va a salir en la prueba objetiva cerrada. Son preguntas así, sencillas, pero de conceptos. ¿Listo? Ahora me dice, el resultado final de la siguiente tabla de verdad es, hay un concepto acá en el Padlet que ya lo vimos y que nos decía y nos mostraba cómo se llaman las diferentes tablas. Tienen se me perdió. Entonces, la primera es, si todo es verdadero, tautología. Si tenemos todo falso, contradicción o absurdo, y si tenemos unas verdaderas, unas falsas, contingencia. Entonces, cada uno revisa el concepto y contesta. A partir de este lenguaje simbólico, recuerden siempre esos dos conceptos, lenguaje simbólico, lenguaje natural. Aquí tenemos una disyunción, tenemos un condicional y tenemos una conclusión. Nos dice que esta ley de inferencia, ¿cómo se llama? Entonces, hay una ley de inferencia donde hay dos proposiciones en disyunción. La primera es el antecedente de un condicional y la segunda proposición en disyunción es el antecedente. Las dos concluyen lo mismo. ¿Cuál sería? ¿La recuerdan? No. Simplificación disyuntiva. Bueno, entonces vamos a ver acá. Revisamos las que tienen tres premisas. El silogismo disyuntivo nos dice que dos proposiciones en disyunción, que una es el antecedente del primer condicional, la otra es el antecedente del segundo condicional, pero concluyen cosas diferentes y la conclusión es la disyunción de esos consecuentes. La simplificación disyuntiva concluye lo mismo, entonces la conclusión es
los consecuentes. ¿Listo? Entonces ya podrán contestar. Si Luisa toma clases de inglés y ya sabemos que esto es una conjunción y ya sabemos el símbolo de la conclusión, vamos recorriendo estos lenguajes simbólicos para saber cuál es el adecuado. Y aprende el idioma, entonces Luisa viaja a Estados Unidos y consigue un trabajo. El lenguaje simbólico que representa es, entonces ustedes contestan. La última, teniendo en cuenta el siguiente argumento, ¿cuál sería la conclusión según la ley del silogismo hipotético? Entonces, nos vamos a esa tabla a revisar cuál es la conclusión del silogismo hipotético y si recordamos, es el antecedente de un condicional con el consecuente del otro condicional. Si María usa tapabocas, entonces tiene menor probabilidad de contagio. Y si tiene menor probabilidad de contagio, entonces protegerá a su familia. ¿Cuál es la conclusión? Entonces, si María usa tapabocas, entonces protegerá a su familia. Listo, eso es todo. Vamos a compartir el link de asistencia al B-Learning. ¿Qué requiero? Requiero que coloquen su número de cédula perfecto. ¿Por qué? Porque esta asistencia nosotros los buscamos a nivel nacional y si no los encontramos, pues no vamos a recibir los puntos. Requiero que donde les dicen código del curso, ustedes escriban 200-611 y que se lo aprendan. Si les dice nombre del tutor, mi nombre es Yadimilena Camacho Moreno. El curso Pensamiento Lógico Matemático. No sé qué más les pidan ahí. No, ahí les piden nombre del tutor, código Profe, del curso. Dime. a mí no me aparece así porque es que como tengo problemas con el ingreso de mi correo institucional, aparece como invitado, pero solo me aparece, me pide el correo, los nombres y el número de identificación nomás. Bueno, en ese caso, redáctame un chat, al WhatsApp. ¿Te llegó mensaje de WhatsApp mío? Sí, señora. Me lo envías y yo te lo envío al WhatsApp. Escríbeme algo ahí al WhatsApp. Listo, pero entonces ahí escribo mi correo institucional, ¿cierto? Ah, claro, todo su correo institucional, sí, señor. ¿No sale tutor? No, señora, solo aparece el correo, nombres y apellidos y el número de identificación y ya las preguntas. ¿Cuáles preguntas? Espérate, yo reviso. Sí, las preguntas, las que estábamos viendo ahorita. No, yo estoy compartiendo el link de asistencia. Es que el Ah, De pronto compañero es que entró está fue al abriendo link. el link que no es, profe, disculpe, está pidiendo nombre, Sí, cédula, sí. el Periodo periodo académico. y la Periodo zona a que académico es corresponde. 1604. ¿Qué más? ¿Qué más están pidiendo? La zona, Zona. Es importante, Profe, todos son zona Boyacá, ¿cierto? Dime, Viviana. Vivian. ¿Quién me habló, por favor? Profe, es que pide, o sea, curso al que asistió, pensamiento lógico y matemático, pero abajo dice sesión y dice Sesión primera, 1. segunda, tercera. Sesión 1. Sesión 1. Primero. Recuerden que los Y compañeros que vayan a entrar el sábado es réplica sesión 1. Dime. Y la fecha de hoy, ¿sí? La fecha Con la de hoy. fecha de hoy, porque hay y La nombre del fecha de hoy. tutor. Profe, ¿cuál es tu nombre completo? Yadimilena, ahí se los escribo en el chat. Yadimilena Camacho.
para que no se vayan a... Es que lo más importante es que la cédula de ustedes esté bien. Pero Lady ya llegando a esta hora Profe, para... y ahí en grupo curso virtual. Pensamiento lógico Dice matemático. grupo curso virtual. Grupo curso Profe, virtual. otra pregunta. Dime. ¿El cuestionario que contestamos es calificable? No, no es solo de aprendizaje. Ok, gracias, profe. Ok. Los puntos se asignan con el registro de asistencia que les envía al final. Profe, qué pena. El número del curso virtual no sería. Ah, les están pidiendo grupo del curso virtual. 6 o 7, ¿no? Sí, 6 o 7, sí. Duitama 6 o Socha 7. Gracias, profe. Ok. Nada, motivarles para que ingresemos al aula, para que ingresemos al entorno de aprendizaje. Recuerden que en este entorno de información inicial tenemos la agenda del curso, que es lo más importante. Tenemos las noticias del curso, que es donde la directora Carolina les envía mensajes. Y en este encuentro... Profe, una pregunta. ¿Toca registrarnos? Con la asistencia que les estoy compartiendo, sí, claro. ¿Cuál es la asistencia? ¿La HP? La última que acabé de compartir. Esta, la que está acá, la que se me envió. Sí, señor. Gracias. Bueno, entonces lo que les estoy diciendo, en acompañamiento docente está encuentros sincrónicos vía web conference. Ahí están las fechas de todas las webs que hay para cada unidad y las grabaciones van quedando ahí. Hoy había una web, mañana hay otra web, ahí están los links. Septiembre 13 otra y la última es septiembre 14, por si quieren aprender más, digamos, o bueno, eso ya depende. Estas no tienen puntos de bonificación, solo las sesiones de e-learning. Los CIPAS son encuentros que preparan sus tutores para resolver inquietudes puntuales de las actividades. Son cada 8 días. Importante tener claro el nombre del tutor. Tengo el micrófono abierto, por favor. Doctora, ya hay una preguntita. Cuéntame. Para saber cuál es el grupo del curso virtual. Si eres de Duitama, el 7, el 6, y si eres de Socha, el 7. Y en la parte del correo es el institucional, ¿sí? Sí, sí, claro. Bueno, entonces ahí tienen las grabaciones. Si nos vamos al entorno de aprendizaje, es ahí donde vamos a ingresar y vamos al foro unidad 1 y vamos a elegir nuestra letra. Leemos las indicaciones de nuestro tutor. Profe, una pregunta. Dime. Para el curso a cual asisto, ¿cuál sería, profe? Pensamiento lógico matemático, en el cual estás matriculado. Pensamiento lógico matemático. Sí, señor. Grupo 6 para Duitama, grupo 7 para Sochi. Pensamiento lógico. Gracias. Listo, entonces dependiendo del foro, ustedes ingresan a su foro. Aquí estoy viendo los foros todos porque soy directora de apoyo, entonces tengo acceso a todos los foros. Y cada tutor les dejó las indicaciones. Cuando inicia la actividad, cuando cierra. Este foro se cierra el 25 de septiembre. Está la guía, está el anexo, está el Padlet, está el video. Profe, una preguntita. Dime. Para fecha de la sesión es de hoy, ¿sí? Sí, señor. Bueno. ¿Y su merced cómo se llama? ¿Qué pena? Yadi, las dos con Y, Milena Camacho. Yadi, las dos con Sí, Y, señor. ¿sí? Con Y, sí, señor. Yadi, ¿qué? Milena Camacho. Bueno, tengo 95 asistentes, o sea, se han ido yendo. Grupo de curso
Profe, el grupo de curso virtual, ¿cómo sería? Una pregunta. 6 para Duitama, 7 para Socha. Cuéntame, Tatiana. Profe, es que yo no manejo mi correo institucional. ¿Qué debo hacer en ese caso? Debes revisar en el enlace Padlet de la pretarea y ahí hay un video de cómo recuperar usuario, contraseña, o si estás acá en Duitama, comunicarte con Luchito, que es el de sistemas, y él te colabora. Profe, ¿te puedo escribir al WhatsApp y me pasas el número de él? No, no puedo pasar números. Profe, No una tengo pregunta el número de él. Te envío el correo de él. Cuéntame, Cristian. Yo soy de Duitama, ¿sí? De acá Sí, de Duitama, señor. Pensamiento Lógico Matemático. 0611. 200-611. Para Duitama, ¿sí? Ah, el grupo 6. Sí, para el grupo 6. Sí, Ya señor. es que me dice curso actual asistido. Entonces, Pensamiento Lógico Matemático Sí. 206-11, ¿sí? Sí. Ah, listo. Era para eso, profe. Ok. Bueno, gracias. Listo. Entonces, aquí en ese foro también van a tener el enlace Padlet. Si el tutor les deja el grupo para unirse, entonces ustedes se unen a ese grupo de Skype. Están los videos de apoyo para cada ejercicio, lo que está en el Padlet también. Y deben darle responder al último mensaje. No colocar mensajes arriba, sino siempre al último. Y elegir la letra, porque no puedo empezar a hacer los ejercicios de la letra A sin comunicarlo en el foro para que mis compañeros se vayan organizando. Esa es la dinámica, apreciados estudiantes. Colocar aportes a tiempo para que el tutor pueda hacer su proceso de retroalimentación. El conducto regular siempre es el tutor. Si el tutor no me atiende, escribo un mensaje por correo interno. Es importante que tengan claro que el correo interno es en este sobre, que le doy redactar y que si el tutor no me pone atención, ustedes van a ir a director de curso y van a elegir el del aula que les corresponda. En el aula A está la profesora Sandra Domínguez, en el aula B estoy yo, en el aula C está el profesor Ciro, en el aula D está la profesora Mireya y en el aula E está la directora del curso Carolina Castaño. Somos 5 directores de apoyo, estamos comprometidos en el proceso de cada uno de ustedes. Entonces es importante que cualquier inquietud la puedan resolver primero con su tutor. Si el tutor no les atiende, enviarle copia al director. Y si esos directores de apoyo no, le envían copia a la directora general, que es la directora Carolina Castaño. No dejen pasar situaciones en las cuales un tutor no les retroalimente, no les conteste en un lapso de 48 horas. Estamos en un proceso, también hacerlo de la manera más respetuosa. Hoy recibí un mensaje de un estudiante que realmente uno dice, pues de verdad que de decencia y de cultura no hay nada. Entonces, en esa medida es importante que sepamos redactar esos mensajes. Todo tiene solución en la medida en que lo hagamos a tiempo. Entonces, es importante que revisemos esos procesos, cómo los vamos a hacer, que luchen por esos sueños a los cuales ustedes se comprometieron, se matricularon, por ese número de créditos, que lo hagan de la mejor manera, que solo hay una fórmula, que es ingresar a un encuentro sincrónico, abordar la actividad y hacer una entrega. Recibir retroalimentación. Esa es la dinámica de la educación virtual. La educación virtual funciona, cuéntame. Qué pena. ¿Nombre del tutor que acompaña la sesión cómo es? Yadi, las dos con Y, Milena Camacho. Profe, tengo una duda con respecto al foro. Cuenta. El foro para nosotros sale únicamente, como ya me di cuenta, no sale el de nosotros, a usted sí le sale el de todo el resto de compañeros. Tutores. Quisiera saber, en el mío tengo la duda, uno debe estar verificando que otro compañero no haya puesto la misma letra, por ende está revisando el foro. Claro. Pero no sé si es que yo entre
yo he sido la única que lo ha hecho o Sí, es que a mí no me salen eres las la única. réplicas? No, eres la única ¿Sí? que lo ha hecho. Si estás ahí, eres la única que lo ha hecho. Sí, Y de solo pronto estoy yo puedes y no llegar a tengo estar réplicas de sola nadie. o no han ingresado. Ah, Pero ok, si llegas a perfecto, estar para no sola todo tener el el curso, problema pues no de... importa, ¿sí? No hay que asustarse, que a veces hay estudiantes que se No, pues por el matriculan y tema no vuelven. No, pues por el tema, no es que esté sola en el grupo, sino que no hay réplicas además de la mía, para no tener la no han consecuencia de ingresado. tener similitudes de letras. Sí, Profe. no han ingresado. Perfecto. Para yo seguir tranquila con mi letra. Listo, Sí. profe, era eso. Listo. Bueno, Profe. pues yo creo que eso es todo. Cuéntame. Todavía no he podido encontrar Profe. el Padlet ese. ¿En qué sitio es Ya exactamente? les mostré que está en los correos, está en los grupos de Skype, está por todo lado, pero vuelvo y te lo coloco acá en el chat. Ahí en el chat también está varias veces. Sí, es copiarlo y pegarlo, pero yo estoy segura que en su correo institucional está y está en el foro. ¿Listo? Profe, ¿dónde dice Nada, el grupo apreciados. curso virtual que se pone? El grupo 6, si es Duitama, o el grupo 7, si es Socha. Apreciados estudiantes, pues doy por terminado la sesión B-Learning. Que les comenten a sus compañeros que la réplica es el sábado. Si ustedes mismos quieren acompañarnos, pues aquí los esperamos, sábado a las 8 de la mañana. Luego nos veremos en la sesión 2. Ahí se les estará enviando la información por el chat, por el WhatsApp, por el correo, y estamos en continua comunicación. Hagan las cosas lo mejor posible. Mire que si ustedes empiezan a cuidar su promedio desde que inician estos cursos de primera matrícula, pues al final van a recibir solo beneficios como es poderse graduar con un crédito de especialización, con diplomados, hacer movilidad académica. Bueno, son muchas las oportunidades que tiene un estudiante dedicado, entonces háganlo lo mejor posible, está el tiempo, dedíquenle a cada asignatura, a cada materia, un tiempo para que todas queden bien asimiladas, porque a veces escribimos muchos créditos y finalmente siempre terminan sacrificadas dos materias. Entonces, nada, motivarles al proceso y nos vemos en la próxima sesión. Muchas bendiciones y felicitaciones pues, por acudir a estos encuentros sincrónicos, porque eso dice mucho de ustedes. Quieren trabajar en su proceso, tienen todas las ganas, toda la energía y pues lo van a lograr. Muchas bendiciones y doy por terminada la grabación.